Vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Queremos abordar la situación que se está viviendo en el Ministerio de Salud a propósito de los recortes de presupuesto de esa cartera que anunció el gobierno, que van a bordear el 2,5%. Abordamos este tema desde la visión del Colegio Médico. La presidenta nacional del Colmed, Ana María Arriagada, está con nosotros. Ana María, bienvenida. Gracias por este contacto. Hola Sebastián, a ti y a todos los televidentes del canal. ¿Cómo reciben esta noticia? Partamos por eso, doctora. Bueno, la verdad que nosotros estábamos esperando este decreto para poder como examinarlo en profundidad. Teníamos algunos mensajes previos. Se ha establecido reuniones como semanales que son llamadas desde el Congreso, la Comisión de Salud del Senado, en las cuales nos hemos ido enterando semana a semana. Yo pienso que en esas semanas probablemente el Ministerio estaba aún negociando, ¿cierto? Nos fuimos enterando de a poco de que esto iba a tocar fundamentalmente el tema de reemplazos, que se iba a tratar de pasar la compra de bienes y servicios, que siempre es un capítulo bastante como oneroso de los hospitales, hacia honorarios, ¿cierto? Que se iba a tratar de disminuir los pagos por esa vía y ahorrar. Siempre estaba el mensaje de la eficiencia, ¿no? Luego aparece que se iban a limitar la cartera de inversiones y se iban a examinar los proyectos en carpeta para ver cuáles avanzaban y cuáles no. Todo parece razonable. Luego que se iba a tocar el plan de contingencia. Eso ya es un poco más complejo, Sebastián, porque solo para darte un ejemplo, el Hospital Salvador, donde yo trabajo, tiene 154 años. Difícil que no tenga contingencia, entonces eso ya encendió un poco la alarma. Pero luego de que inició el decreto, nosotros hoy día estamos preguntando cómo el gobierno piensa llevar adelante la continuidad de la atención clínica, la alerta oncológica, las listas de espera que están ahí, digamos, esperando resolver primero lo oncológico para luego volver a focalizarnos en la espera de los pacientes, si al mismo tiempo toca el corazón del financiamiento de los hospitales. Y además recorta aún más a la atención primaria, que ya venía en una situación bastante desmejorada de la situación presupuestaria. Ana María, vamos por parte, porque usted ha escrito varios puntos respecto a los costos por compra, a limitar inversiones, el plan de contingencia, etcétera, como algunos de los puntos que estarían incluidos en este recorte o donde se apuntaría con estos recortes, ¿cierto? Pero ¿tienen claridad respecto a si esto va a tocar la atención de salud propiamente tal? ¿Qué es lo que proyectan ustedes? Nosotros tenemos una manifestación de voluntad, ¿cierto?, de que esto no va a tocar la atención sanitaria, pero eso parece cada vez más complejo. Hay que pensar, Sebastián, que también los hospitales partimos con una deuda total de casi 1 billón de pesos. Y es lo que pasa cada año, ¿no? Los hospitales entran en una bicicleta, la plata en general dura hasta octubre, luego tú empiezas como a tratar de llegar hasta fin de año, te llegan algunas como decretos que te van aumentando el presupuesto, luego en enero la deuda hospitalaria era bien grande. Nosotros además contábamos desde la discusión presupuestaria del gobierno anterior que iba a caer una especie de muchos recursos, eran casi 800.000 millones para normalizar los hospitales. Eso probablemente se fue entero a deuda, digamos. Y hoy entonces tenemos los hospitales que parten en un año complejo, con una fila de deudas que tienen que pagar, digamos, y ahora se anuncia este recorte. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo hoy día es que el Ministerio de Salud explique exactamente en qué se va a traducir. Por ejemplo, te doy el ejemplo de mi hospital. Hoy día el director se ha juntado con parte de los gremios que trabajan en el hospital para explicar cómo en un hospital como El Salvador, cómo se va a adaptar el hospital a tener casi 2.000 millones menos, que en la práctica significan 1.500 egresos hospitalarios que dejan de pagarse. O sea, yo quiero transmitir que parece como poco hablar del 1%, ¿cierto?, del presupuesto del hospital, pero eso se traduce en muchas prestaciones. Cuando uno habla de que no va a haber o va a haber menos recursos para contingencias, son fondos que permiten mover recursos frente a la necesidad. Si pensamos cuántas veces en las noticias está, por ejemplo, el Hospital San José, que se rompe una cañería, el Hospital Van Buren el año pasado, que se desprendió parte de la cornisa. O sea, los hospitales necesitan mucha mantención, tienen contingencias. Entonces, la verdad, lo que nosotros estamos esperando hoy día es que localmente cada director de servicio y de hospital levante la situación de su propio establecimiento, diga cómo se las va a arreglar con este recorte y si eso efectivamente toca la atención de pacientes, yo creo que es muy difícil que eso no ocurra, poder levantar esta situación al Ministerio de Salud, porque
el hospital no es algo que tú puedas cerrar por dentro, digamos, y decir acá no podemos atender. Vamos a tener que atender a todas las personas igual. Lo que pasa es que igual esto se traduce en una atención que finalmente empieza a ser menos oportuna, que es con más retraso, es con equipos que están con desperfecto, es con más espera, es con más días de hospitalización. O sea, esto finalmente no sale más eficiente y al O sea, contrario dificulta la atención. no es posible hacer ese recorte sin que eso termine repercutiendo la atención de salud, porque se ha puesto mucho énfasis, y muchos alcaldes lo plantean así, en lo preocupante que puede ser este anuncio desde la perspectiva directa de los pacientes. Absolutamente. Y además pensemos lo que es, por ejemplo, la atención primaria, porque son realidades bien distintas. Un Sí. hospital es un lugar muy complejo. Efectivamente, allí hay gente que está trabajando en lo administrativo, que si una persona ahí se ausenta, uno puede no reemplazarla. Un CESFAM es una institución bastante más pequeña y la verdad, cuando uno va a un CESFAM, uno no ve tres personas dentro de una oficina digitando en una planilla Excel. Lo que uno ve es gente vacunando, gente saliendo a hacer visitas domiciliarias, gente atendiendo en los cuidados paliativos, Sí. personas que están realizando promoción o educación, personas que están atendiendo, que están priorizando. O sea, pensar que en un CESFAM 18.000 millones en el sistema de atención primaria no van a tocar la atención, la verdad se hace muy complejo y nosotros lo que estamos pidiendo es que el Ministerio de Salud eh, cumpla con lo que dijo, cumpla también con su labor, que es asegurar la atención de la población. Y eso tendrá que hacerlo políticamente con el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda ha hablado de este plan de reconstrucción, ¿no? Y nosotros vamos a decir con mucha fuerza, un país desde una situación desmejorada económicamente no se reconstruye si no parte por proteger la educación y si no parte por proteger la salud. Estamos conversando con Ana María Arriagada, la presidenta del Colegio Médico, aquí en CNN Chile Radio. Ana María, a propósito de esto, me gustaría conocer su visión sobre la frase que planteó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que para justificar este recorte decía que muchas veces con menos se hace más. ¿Qué le parece la frase? Me parece una frase desafortunada, creo que traduce una falta de empatía y de conocimiento de lo que es la atención de salud. Además, no conocer que la atención de salud hoy día es una medicina que cada vez incorpora nuevas tecnologías, incorpora innovación, incorpora nuevos exámenes. No hay una medicina de primer nivel y una de segundo nivel. Nosotros tenemos la obligación de darle a todos los pacientes hoy día la medicina que necesitan. Y eso no es hacer, no es dar menos, es todo lo contrario, es hacer una buena atención. Por supuesto, muchas atenciones resultan a veces en medicamentos que son bastante menos onerosos que otras y por lo tanto, obviamente eso se va equilibrando. Pero los hospitales hoy día, y especialmente los hospitales más complejos de cada región, son hospitales donde la atención que se entrega es la receta es casi igual a la receta que se lleva un paciente en una institución privada, porque hoy día existe claridad de que la artritis reumatoidea necesita un cierto canasta de medicamentos. Una enfermedad inflamatoria intestinal requiere otra. Y Chile tiene la salud que tiene y los avances que tiene porque aquí no hay medicina de primera y medicina de segunda. Tenemos problemas. Los hospitales públicos tienen lista de espera, el sistema privado no lo tiene. Sí. Pero la verdad, el ministro de Hacienda acá tiene una falta de empatía y una falta de conocimiento y me parece que el mundo de la salud Eso, hoy día no aguanta ese tipo de frases. eso le iba a preguntar sobre un asunto es lo que usted diagnostica como falta de empatía, digamos. Otra tiene que ver con el conocimiento del sector. Y ahí quería ir con la siguiente pregunta, porque para ir a un asunto bien específico, el ministro citaba, por ejemplo, informes de la Comisión Nacional de Productividad respecto a cómo había una subocupación de pabellones que no estaban trabajando de acuerdo a lo que podrían efectivamente, dadas las capacidades que tienen los hospitales, etcétera. Pero ¿eso es real? O sea, ¿el diagnóstico es el correcto de que habría una ineficiencia en la utilización de ciertos recursos para justificar la frase finalmente que dijo el ministro de Hacienda?
Bueno, la Comisión Nacional de Productividad está hace muchos años realizando estudios. Han realizado estudios sobre productividad en pabellones, sobre productividad en atención primaria, sobre cómo debía enfrentarse la construcción de hospitales y de CESFAM, y también otras sobre el manejo de medicamentos. Todas esas como sugerencias y documentos que están muy bien como sistematizados están ahí al alcance, pero ninguno de esos parte con un recorte. Es todo lo contrario. Ujú. Si el ministro de Hacienda quiere seguir profundizando en la estrategia de mejorar el uso de pabellones, por ejemplo, con una estrategia como los CRR, que son centros de resolutividad quirúrgica, que se instalan en hospitales y que efectivamente operativizan sobre todo la cirugía mayor ambulatoria, vale decir, esa cirugía en la que uno se hospitaliza menos de un día. Pero eso requiere establecer turnos, requiere gente que se va a ir un poco más tarde. Usted va a operar más y va a necesitar más prótesis, más dispositivos, más elementos, más cajas quirúrgicas, esterilizar más. O sea, la eficiencia requiere recursos y la eficiencia no parte por un recurso, por un recorte y tampoco un recorte sobre una situación que ya está desmedrada en salud. Por Ujú. lo tanto, el ministro dice, ¿hay bolsillo de ineficiencia? Por supuesto. En los hospitales hay, en algunos hospitales incluso hasta un 30%, ¿no? de eficiencia que se podría optimizar. Pero eso no implica menos recursos, implicará manejar el ausentismo, implicará destinar ciertas jornadas a otras cosas, pero también implica, de nuevo, contratar personas por más horas, más insumos, que por supuesto se pueden comprar en una forma inteligente, y ahí me parece interesante lo que el ministro de Salud, la ministra de Salud ha dicho, ¿no? Ujú. Unificar las compras en Avast, hacerlas ojalá, como se dice, al por mayor, ¿cierto? Conectar las bodegas para que los medicamentos que están sobrando en un lugar puedan pasar a otro hospital de esa misma red. Todo eso es eficiencia, pero eso no parte de un recorte, todo lo contrario. Si O usted sea, quiere conectar e interoperar las bodegas, difícilmente lo puede hacer si no mejora, por ejemplo, la tecnología de información o los TICs. ujú. O sea, con menos no es posible hacer más en salud. No, y menos en el sistema sanitario nuestro, que lleva varios años con este problema estructural de la bicicleta, ¿no? Sí. De recursos que sabemos que no, nos alcanzan hasta septiembre y entonces estamos negociando. El Colegio Médico está trabajando en una propuesta, Sebastián, para poder plantear una forma de hacer el presupuesto que sea distinta, Ujú. que sea más, que permita planificar, que sea con varios años por delante, y eso incluso incluyendo una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad. O sea, si el ministro de Hacienda quiere hablar en serio de lo que la Comisión Nacional de Productividad ha señalado, el Colegio Médico, el gremio nuestro, va a estar más que dispuesto. Y yo pienso que el Ministerio de Salud también, nadie se va a negar a eso. Pero Ujú. eso es distinto a partir recortando presupuesto y sobre todo afectando lo que es el pago y el funcionamiento de los hospitales. No Ujú. podemos partir de ahí. Entonces el ministro lo que está diciendo es, ustedes sobrevivan. Y entonces un trabajo serio por ser más eficientes ahí no es posible. Ana María, estamos con Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico aquí en CNN Chile Radio. Usted decía hace un rato que probablemente no habrá una falta de atención, ¿cierto? Una persona que llega a un hospital de todas maneras recibirá la atención, pero será más lenta, tendrá que esperar más Sí. tiempo, etcétera. Su resolución demorará más. Pero quería preguntarle si es que efectivamente es posible que hayan ciertas prestaciones del sistema de salud que no se puedan concretar realmente producto de esto. Yo espero que no lleguemos a eso, pero solo por contarle algo. Por ejemplo, si usted llega a un hospital y usted necesita hospitalizarse para hacerse un procedimiento, supongamos una biopsia que requiere un escáner, el escáner está malo, el fondo de contingencia no permite arreglarlo, o la persona que venía a hacer la mantención ya no puede venir porque es un contratista al cual usted le debe mucho dinero. Ujú. Entonces, la persona, en vez de esperar 2 días o 3 días para hacerse una biopsia, que es lo razonable, una hospitalización casi como muy cortita, ¿no? Que no produce mayor impacto ni en esta persona ni en su familia, usted lo va a tener 15 o 20 días esperando eso en una cama de hospital. Mm. La persona entonces probablemente va a tener o más complicaciones porque se puede contagiar de una infección intrahospitalaria. Claro. Si es un adulto mayor va a salir como mucho más débil, ¿no? Porque 15 días en un hospital, imagínese lo que significa para una persona, con mucho más trastorno para él y para su familia, y una hospitalización que iba a durar 2 días porque los implementos están, porque el hospital tiene saneadas sus cuentas, ¿no? Porque lo que no tiene lo puede comprar a un proveedor que está disponible, eso se entorpece y se demora el triple o 4 veces. Mm. Entonces,
Yo digo, claro, los hospitales vamos a seguir atendiendo, pero si no tenemos los recursos, si no tenemos una cierta seguridad, si no tenemos saneadas nuestras deudas también, eso va a ser más lento y eso va a hacer que otra persona que está esperando espere más y se deteriore. De nuevo, si la atención primaria no la fortalecemos en lo que necesita, las personas no van a llegar descompensadas al servicio de urgencia. Entonces, la verdad, esto es una reacción como bien en Ujú. cadena de muchos elementos que se conjugan y que tienen que tener hoy día su máxima capacidad de trabajo, sobre todo porque al mismo tiempo el gobierno nos está pidiendo plegarnos a una alerta oncológica. Y fíjese que es bien curioso, los recursos frescos que llegan para la alerta oncológica son los mismos que se restan al pago por prestaciones y por Claro. funcionamiento a los hospitales. Sí. Ana María, una última pregunta a propósito de otro tema, eso sí, que ha empujado la Subsecretaría de Interior, que ha mandatado a través de una indicación en un proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas, que todo órgano de la Administración del Estado o de salud público o privado tendría que entregar antecedentes de migrantes a la autoridad migratoria correspondiente. Básicamente se trata de un reporte de migrantes irregulares donde habría que entregar información, correo electrónico, dirección, teléfono de contacto, etcétera, a la autoridad migratoria para proceder luego eventualmente a su expulsión. Eso es lo que se entiende. ¿Cómo ven ustedes desde el Servicio de Salud, entendiendo que tendrían que aplicar esta norma eventualmente, una propuesta de este tipo? Nosotros la encontramos una propuesta tremendamente poco como poco sabia, atenta directamente el derecho a salud de personas que hoy día pueden estar en situación de vulnerabilidad y con determinantes sociales o condicionantes de la salud que los ponen en una situación de mayor necesidad. Es una propuesta poco sabia también porque hay reportajes que hoy día muestran, hace poco tiempo en otro canal, un canal amigo, apareció un reportaje sobre la cantidad de recién nacidos de un hospital público en Chile y cómo casi 3/4 de esos son de una madre migrante. Por lo tanto, el futuro de los países se enriquece con la migración. Los migrantes, además, o las personas en situación migratoria independiente de su condición, Ujú. son sujetos de derecho y nosotros tenemos que ser garantes de esos derechos. No tratarlos no solo dificulta su acceso a la salud y se hacen más enfermos, sino que además se cae el sistema, o sea, se cae la salud como pública nuestra también. Ujú. Nosotros tenemos que vacunar, tenemos que educar, tenemos que proteger los partos, porque en el fondo también eso se traduce en un país que es más sano. Ayer el exministro Jaime Mañalich publicó una columna que yo sugiero leer. Él hace, además de una crítica muy fuerte a este proyecto que nosotros compartimos totalmente, y en Ujú. eso el colegio entregó una carta a la ministra de Salud junto a organizaciones de la sociedad Pero civil levantando lo- este proyecto. los dejaría en una situación muy compleja, ¿no? Porque eventualmente si se transforma efectivamente en parte de este proyecto de ley, podría obligarlo de alguna manera y dejarlo en una situación a los médicos delicada si es que no cumplen con esa entrega de información. Yo no quiero hablar acá de desacato, pero sí quiero señalar que la ética está por sobre la ley. Y además existen principios muy importantes de secreto médico, de confidencialidad, que para nosotros son importantísimos y tienen que ver con la más profunda convicción ética de un médico o médica. Por lo tanto, yo de nuevo no quiero hablar de desacato. Yo soy una convencida de que aquí los espacios de diálogo hay que fortalecerlos absolutamente. Espero que esta, que es una mala ley del punto de vista sanitario, una Ujú. mala ley del punto de vista ético y de nuevo una ley que no es sabia en su aplicación, lo único que va a producir es un retroceso sanitario de nosotros como país. Y por lo tanto yo espero que no fructifique, que no prospere y en eso el Colegio Médico ha entregado una carta a la ministra de Salud para que también pedirle su pronunciamiento en esta materia y vamos a seguir liderando y participando de toda instancia para que aquí se privilegie de nuevo el enfoque de derechos humanos, Ujú. un enfoque también de lo que ha sido la historia de nuestro país en materia de salud pública. La doctora Ana María Arriagada ha estado con nosotros esta mañana, presidenta del Colegio Médico. Ana María, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes.